Aquí puedes ir a escuchar la predicación de la palabra. En la iglesia corre a la gracia, oramos al Señor. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. En el abrazo divino nuestro miedo se va. Vemos al cielo abrirse, la promesa se hará. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos que en 5 días moriríamos? Como Jesús sabía y eso estaba en la mente de Jesús, Él lo sentía, Él lo pensaba, sus emociones estaban trastocadas entre hacer la voluntad humana, la voluntad divina. ¿Qué haríamos nosotros si nos quedan 5 días de vida? ¿Nos sentimos realizados con lo que hasta ahora hemos hecho? ¿Nos jugamos con Dios como Él también se jugó con nosotros? Y aún antes de estos últimos días de la vida de Jesús, Él seguía teniendo su proyecto de vida, que es el mayor evento de la historia, que es la salvación de la humanidad. Y Él sabía que sí o sí tenía que pasar por la cruz para que la salvación se consumara. Por eso Jesús, aunque sabía firmemente a lo que se iba a enfrentar, Él entró a Jerusalén, aunque ahí le esperaba la muerte. Y seguramente para cualquiera de nosotros nos pareciera que un pollino, como habla la Biblia, es decir, un joven asno, un burro, un animal insignificante, pero ¿cuánta importancia tuvo ese pollino en la historia en esta entrada triunfal? Desde la escuela bíblica, lo que nosotros entonces se nos enseña y lo que nosotros pensamos es en ese burro que nunca había sido montado por ninguna otra persona. Y cuando los discípulos entonces, bajo el mandato de Jesús, fueron a buscar al burro, sus dueños le preguntaron entonces por qué lo estaban desatando. Y ellos respondieron, porque el Señor lo necesita. Y curiosamente, no le dijeron más nada. Si alguien viene hoy y le dice a alguien de usted, se sienta dentro de su auto, está abierto, se sienta dentro de su auto y, ¿para qué hace? No, el Señor lo necesita. ¿Usted qué hace? Es medio complicado el tema. Bueno, acá, o alguien se sienta arriba de tu moto, arriba de tu bici y le decís, el Señor la necesita. ¿Qué haríamos? A ver, ¿qué haríamos nosotros? Curiosamente, ellos le dejaron, entonces los discípulos partieron hacia el lugar donde estaba Jesús con el burrito. Y podemos ver que en ese plan perfecto, ese burrito estaba en el propósito de Dios. En ese momento, la vida de ese pollino que podría parecer insignificante para nosotros, algo inservible en el camino a la salvación de la humanidad, tomó gran importancia. Y a pesar de que lo único que ese animalito tal vez podría ofrecerle a Jesús era su lomo y su fuerza. Entonces en la Biblia muchas veces encontramos que Dios lleva a cabo sus planes, sus propósitos, y utilizó cosas que aparentemente eran insignificantes, con las cuales Él hizo grandes obras y grandes hazañas. Allí tenemos unas imágenes para que usted vaya recordando. Y por ejemplo, la vara de Moisés, con el que entonces Moisés abrió el mar Rojo
en dos para el que el pueblo de Israel pasara en seco hacia el desierto. Con una simple vara que Dios utilizó para realizar también este plan. Con la quijada de un asno, Dios le dio a Sansón la victoria sobre 1000 filisteos de Israel. Con la quijada de un asno, una mandíbula de un asno también, en este caso. Con una piedra, Dios le dio a David la victoria sobre el gigante Goliat. Y vaya imaginándose un pedazo de palo, una vara, una quijada, uno que ve esto en el campo y está tirado ahí, una simple piedra, con una tinaja el aceite del Señor proveyó entonces para esa viuda, para que pagara todas sus deudas y que tuvieran lo necesario para vivir. Una tinaja, un recipiente común y corriente, no sé si era tupper, pero bueno, me imagino que era algo también muy notorio de la época, pero con una simple tinaja, Dios también utilizó eso simple, insignificante, para que la viuda entonces recibiera su milagro. Y cómo no mencionar los 5 panes y los 2 peces que el Señor alimentó una multitud de más de 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Con simplemente entonces 5 panes y 2 peces el Señor hizo el milagro. Y en este caso entonces utilizaba a un asno joven, un pollino, para también cumplir el plan de Dios para toda la humanidad. Y nosotros tenemos que preguntarnos, si Dios utilizó cosas tan insignificantes para hacer grandes obras, ¿cuánto más podría hacer el Señor por medio de nuestra vida? ¿Cuántos dicen amén? También Dios utilizó hombres, mujeres, para hacer la obra, para realizar el plan de Dios sobre la tierra. Y Dios también quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Y a pesar de que Dios no nos necesita absolutamente a nosotros para realizar su plan, pero en su misericordia, en su amor, Él ha decidido utilizar siempre a hombres y mujeres para llevar a cabo sus planes, para llevar a cabo el propósito de Dios en este mundo. Hombres y mujeres imperfectos, débiles, comunes y corrientes, pecadores como cada uno de nosotros, pero que a pesar de todo pudieron decir: heme aquí, envíame a mí. Se la jugaron por Dios para realizar entonces el plan del Señor. Y nosotros tenemos que saber que Dios no solamente nos elige, sino que también nos capacita a cada uno de nosotros. Tenemos que entender que Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros para poder llevar a cabo sus planes, sus propósitos, y que algo nosotros sabemos hacer que otro no lo sabe hacer. Amén. Vayamos a la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. El Señor nos ha dado dones y talentos. Si tenés a Cristo en el corazón, si abriste tu corazón a Jesús, si el Señor comenzó esa buena obra, la va a perfeccionar todos los días de nuestra vida, pero Él también nos ha dado dones, nos ha dado talentos. ¿Qué dice, por ejemplo, entonces en Romanos capítulo 12, verso 6? Tenemos dones diferentes, no todos tenemos lo mismo. El Señor da como Él quiere. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el de prestar un servicio, que lo preste. Si el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces,
Dios ha capacitado a su iglesia con dones, con talentos que cada uno de nosotros ponemos en servicio al Señor, que dice también en 1 Corintios, capítulo 12, verso 8 al 10. Porque Pablo sigue hablando de estos llamamientos, de estos dones, de estos talentos que Dios ha otorgado a la iglesia de Cristo para perfeccionar a los santos, para servirle a Él. 1 Corintios 12, 8. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Entonces Dios ha capacitado a su iglesia con dones y talentos que podemos poner en servicio al Señor. Ahora, Dios también tiene llamados para los hombres y mujeres que conocen a Cristo. Pablo lo dice en Efesios 4:11. Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces Dios llama como Él quiere, Él capacita como Él quiere, Él da los dones que Él quiere. Y mire, en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, Dios nos ha dado preparación y sobre todo experiencia. Cuando nosotros ponemos nuestros dones, nuestros talentos, nuestro llamado a la obediencia en Cristo y comenzamos a servir, una de las cosas más valiosas que tenemos es nuestra preparación, pero también nuestra experiencia. Y dice 1 de Pedro 5:10, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto le gusta este poco de tiempo? El tema es que el tiempo de Dios es muy diferente al nuestro. Así que Pedro sabiamente dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Entonces, en el servicio al Señor nos podemos equivocar, podemos fallar, podemos hacer las cosas bien, a veces nos podemos equivocar, pero todo esto trae experiencia a nuestra vida. De saber que si nos salió mal, no lo vamos a volver a hacer de la misma manera. Y si nos salió bien, vamos a potenciar eso que sí nos salió bien. Entonces, como decíamos anteriormente, a pesar de que nuestro Dios no necesita nuestra ayuda, porque Él es omnipotente, Él espera igualmente de nosotros que pongamos nuestra vida a su disposición, para poder realizar sus planes, para poder realizar sus propósitos en nuestra vida, en nuestra familia, aún en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio y hasta donde Dios nos quiera llevar. Amén. Dios capacita con dones, Dios capacita con llamados y nosotros tenemos que obedecer porque ahí también está nuestra felicidad cuando obedecemos. Aunque, miren, si nosotros muchas veces somos tercos y somos duros y Dios aún igualmente nos quiere utilizar, pero nosotros nos rehusamos, quédese tranquilo que la obra de Dios no se va a paralizar por su dureza o por su terquedad. Dios va a utilizar a otro. Dios va a levantar a otro para que su plan siga corriendo, para que su plan siga adelante. Entonces, algo insignificante como un burro, Dios lo utilizó. Dios utilizó algo tan simple, pero aún Dios quiere utilizarnos a nosotros y por eso nos ha capacitado con dones y con llamados y sobre todo también con la experiencia que tenemos en el rodar, que tenemos en nuestro servicio con el Señor. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué nos impide entonces llevar a cabo los planes, los propósitos que Dios tiene para nuestra vida?
Y el problema de muchos cristianos es que, al igual que ese burrito que Jesús necesitaba para entrar montado a Jerusalén, sus vidas están atadas a muchas cosas que no les permiten ponerse a disposición del Señor, que les impide decir: heme aquí, envíame a mí. Porque antes de que Jesús utilizara ese burrito, antes de eso había que desatarlo. Porque si no lo desataban, no podía llegar hasta donde estaba Jesús. Y cuando nosotros estamos atados, no podemos servir libremente al Señor. Es más, ni podemos servirle al Señor. Entonces tenemos que recordar que desde el momento que Jesús vino a nuestra vida, Él nos hizo completamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Él rompió todas las ataduras. Dice la Biblia, Juan 8:36, así que si el Hijo los liberta, ustedes sepan, tengan la convicción de que serán verdaderamente libres. Y somos libres en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros debemos procurar mantenernos en esa libertad para no caer otra vez al yugo de esclavitud, para no volver a enredarnos en aquellas cosas que se terminan convirtiendo en ataduras para nuestra vida. Gálatas también dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, tenemos que mantenernos firmes y no nos sometamos nuevamente al yugo de esclavitud. Porque si nosotros nos seguimos luchando por nuestra libertad, si nosotros nos desviamos del camino, nos vamos atando y el enemigo no nos puede utilizar. Recuerde que para utilizar el pollino, primeramente tuvo que ser desatado. Y nosotros, para servirle completamente al Señor, también tenemos que ser desatados. Entonces, ¿qué cosas son las que a muchos cristianos los tiene atados y no permiten que Dios cumpla sus propósitos en su vida? Y muchos están atados a una vida de mundanalidad. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, oh gente adúltera. Santiago no era de los más amorosos, parece, para la iglesia. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, que se vuelva enemigo de Dios. Entonces, básicamente, Dios no puede utilizar a un cristiano que su vida no esté consagrado a Él. ¿Cómo podemos hablarle a alguien de libertad si nosotros estamos atados? Si nosotros estamos esclavizados. ¿Cómo podemos hablarle a alguien de lo bueno que es la vida en Cristo si nosotros vivimos un rato en el mundo y otro rato en las cosas del Señor? Si a nosotros nos gusta vivir un rato en el mundo y nos gusta vivir también para el Señor, entonces verdaderamente el Señor no puede utilizarnos como Él quisiera en esta dualidad con la cual estamos luchando, porque no nos afirmamos en el Señor como debemos. Pero le tengo una buena noticia: eso no sucede aquí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, esto es para otra iglesia. Dios quiere utilizarnos y Dios quiere desatarnos para servirle con todo nuestro corazón. Ahora, muchos otros también están atados a su zona de comodidad. Vayamos a la palabra, Lucas capítulo 9, versículos 57 en adelante, porque muchas veces en la comodidad no nos permite servir al Señor en el plan que Él quiere realizar con nosotros. Y dice esta palabra: iban por el camino cuando alguien dijo a Jesús: te seguiré a donde vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él contestó: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Respondió Jesús:
Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero deja primero despedirme de mi familia. Jesús respondió: nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y si nosotros analizamos cada uno de estos tipos de personas, pero por ejemplo analizamos en profundidad el último ejemplo que nos da, ¿qué palabra impedía a la que este hombre entonces siguiera a Jesús? Y es una pequeña palabra que a muchos de nosotros no nos permite cumplir la voluntad de Dios, los planes de Dios, el propósito de Dios, el servicio a Dios. Y esa palabra, en el versículo número 60, es pero. Este hombre quería seguir a Jesús, pero pasó lo siguiente. Entonces, al igual que ese hombre, muchos quieren servirle al Señor, pero dicen que no tienen tiempo, que no saben cómo hacerlo, que no tienen las oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, cada una tal vez de estas excusas son valederas y nadie puede ponerse a pelear con el otro que tal vez quiere todavía pasar años con su papá en la vejez y lo quiere algún día enterrar, etcétera, etcétera. Y todas pueden ser buenas excusas, pero al fin y al cabo son excusas que le ponemos al Señor para no servirle, para no poder cumplir su voluntad en nuestra vida. Entonces, al igual que este hombre, muchos quieren servirle, pero no pueden, porque primero está el pero que anula todo lo anterior. Y todo esto puede ser real, como te decía, pero cuando nosotros decidimos salir de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort, como se habla ahora, atados siempre a excusas, cuando decidimos salir de ese lugar, entonces Dios nos va a poder utilizar. Hasta cuando nosotros no salgamos de la zona de comodidad, entonces nada va a suceder nuevo sobre nuestra vida. Tenemos que tomar la decisión, tenemos que salir de la comodidad muchas veces en la que nos encontramos, porque gracias a Dios vivimos en un país libre, en un país donde comemos de lunes a domingo. ¿Comen los fines de semana ustedes o no? ¿O ayunan? De lunes a domingo, y estamos muchas veces sobrados comparado a lo que se vive en otros extremos del mundo. Entonces, si intentamos salir un poco de nuestra comodidad, veremos cómo Dios también puede utilizarnos a nosotros. Y muchos otros cristianos también están atados a las mentiras del diablo. Ataduras, engaños, falta de perdón, resentimientos, etcétera, etcétera, de tal manera que están atados por el enemigo para que no le puedan servir libremente a Dios. Entonces, tenemos que saber que así como Dios primero tuvo que desatar a través de los discípulos ese pollino, Dios también nos tiene que desatar a nosotros, tiene que romper cadenas para que podamos servirle libremente a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nuestra vida está en los planes de Dios. Y qué hermoso es saber que Él nos quiere utilizar a cada uno de nosotros, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con los pros, con los contras, con las cosas negativas, con las cosas positivas, con la fe, con la incredulidad. Dios nos quiere utilizar, solamente tenemos que estar dispuestos a decirle: heme aquí, envíame a mí. Tenemos que saber que si nosotros no nos subimos al plan de Dios, el plan de Dios se va a realizar igual, pero sin nosotros. Y sobre todo nos vamos a perder la hermosa experiencia de saber lo que es servirle al Señor.
la satisfacción de amor, de gozo, de alegría, de saber que somos utilizados ni más ni menos que por Dios, el creador de todas las cosas, ese Dios que me ve una cosa insignificante como yo para utilizarme para sus propósitos en esa tierra. Qué hermoso es saber que Dios nos usa y sobre todo ver los frutos de nuestro compromiso con el Señor. Y como Dios utilizó un simple burro, Dios también quiere utilizarnos a nosotros. Y en este domingo donde recordamos esa entrada triunfal, entre comillas, de Jesús a Jerusalén, también nos estamos acercando a una semana en donde recordamos la pasión de Cristo, su muerte, su resurrección, donde Jesús lo dio todo por cada uno de nosotros, donde nunca puso sus excusas para no ir a la cruz de Cristo, a la cruz del Calvario. Por eso el Señor también en esta noche nos quiere dar la oportunidad a nosotros. Si Él utilizó un burro, a una vara, a una tinaja, si Él utilizó 5 panes, 2 peces, si Él utilizó una piedra, Dios también nos puede utilizar a nosotros. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, porque tú has pensado en cada uno de nosotros. Señor, no somos un accidente. Tú tienes propósito para nuestra vida. Gracias, Dios, porque en tus planes, Señor, sabemos que estamos. Tú tienes para nosotros lo mejor preparado. Y cuando nosotros, Señor, nos comprometemos contigo, Señor, cuando tú comienzas a llamarnos, Señor, sabemos que cosas grandes pueden suceder. Líbranos de todo miedo, de toda carga, de toda lucha, y que podamos decir junto al profeta Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiero ir, quiero jugarme contigo, como tú lo has hecho conmigo. Señor, en esta hora, desátanos de todo aquello que, Señor, no nos deja servirte libremente, de todas las mentiras del diablo, de nuestra comodidad, Señor, y aún de esas cosas que nos siguen separando de ti. Señor, ayúdanos a ser libres en Cristo Jesús. Ayúdanos a caminar una vida de santidad. Ayúdanos en el nombre de Jesús a crecer también en nuestros frutos. En el nombre de Cristo Jesús. Danos esos dones, danos ese llamado. Sabemos que están allí, Señor, y queremos ponerlo en práctica. Queremos comenzar, Señor, a experimentar el gozo de poder servirte, de poder hablar a otros de tu nombre. Señor, sabemos que aquí hay un ejército de hombres, mujeres, adolescentes. Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias por los niños, por los jóvenes, por los adultos. Gracias porque este es el lugar de entrenamiento donde tú nos envías a ese mundo a marcar la diferencia. Señor, prepara nuestro corazón en este tiempo para recordar tu mayor obra en esa cruz. Señor, gracias por amarnos. Gracias por demostrarnos que contigo todo es posible. Señor, ponemos delante de ti toda lucha, toda carga, y te pedimos que te manifiestes una vez más. Queremos alabarte, queremos adorarte con todo nuestro corazón. Cristo Jesús, tú eres nuestra plenitud. Cristo Jesús, tú eres el todo en todo, y nosotros te amamos. Y como te amamos, anhelamos más de ti. Y como te amamos, Señor, queremos servirte. Y como te amamos, queremos estar en tus planes, Señor. Que tú vayas añadiendo cada día más bendición. Y que en ese compromiso, Señor, también se puedan ver nuestros frutos, Señor, de todo nuestro compromiso contigo.
Queremos exaltarte, te adoramos, te amamos con todo nuestro corazón. Cristo, yo te amo.